Cuando nosotros vemos a la luz de la palabra la historia de la humanidad, nos damos cuenta que desde un inicio Dios se quiso mostrar a la humanidad como un papá, como un padre. De hecho que fue Dios quien construyó para Adán y Eva un Edén. Él les preparó un Edén. Y no sé cuántos son padres, levanten la mano los que son papás. Casi todo el esfuerzo que un papá hace cuando realmente nosotros somos o tratamos de ser buenos padres, el esfuerzo que hace un papá va dedicado a la educación y a la formación de los hijos. Si por X razón yo no llegué a estudiar en la universidad, uno quiere que los hijos lleguen a la universidad. Si uno no logró alcanzar una meta, pero un buen padre quiere que sus hijos alcancen esas metas. Y el padre da el mejor de sus esfuerzos y da hasta su vida puede dar por sus hijos. Y cuando el padre quiere que su hijo avance, no le importa endeudarse y saca préstamos y hacer lo que sea, pero quiere que su hijo sea lo mejor. Pregúntese, ¿y de dónde viene ese deseo nuestro para que el hijo alcance mejores posiciones que nosotros? Obviamente viene del corazón del Padre, porque eso es Él para nosotros. Si nosotros siendo malos podemos hacer eso con nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial con nosotros? Él preparó un Edén. Mire qué hermoso. Creó, dijo Dios sea la luz, fue la luz invadió y sacó las tinieblas que habían en la tierra, puso orden en la tierra. Una vez que había orden en la tierra, estableció los mares, los peces, las plantas, las aves, los animales. Y cuando ya todo estaba listo, todo el entorno de los hijos estaba listo, Dios hizo a Adán y Eva, a sus hijos. Y cuando Dios hizo cada cosa, y dijo Dios sea la luz, y dijo Dios esto, y dijo Dios lo otro, dijo Dios esto, y todo fue hecho. Pudo haber dicho Dios sea Adán, y fue Adán, pero Dios no dijo así. Dios dijo en armonía con Jesús y con el Espíritu Santo, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios hizo al hombre y lo colocó en un Edén hermoso. Y descendía Dios y hablaba con sus hijos. Así como usted en la mañana habla con sus niños: hola hijo, ¿cómo te levantaste? ¿Cómo dormiste? Y los besa y los abraza. Y no importa si están todos despeinados o el pañal sucito, usted lo agarra así, ¿cierto? Y cuando el niño está chiquito no lo manda a bañarse. Anda, bañate primero, porque si así no te voy a abrazar. Así lleno su pañal de sucio, viene, lo abraza, lo besa. ¿Y quién es el que limpia al hijo? El padre. ¿Cómo vino el hijo? Sucio. ¿Cómo salió de la presencia del padre? Limpio. Ese es papá. Ese es el papá que nosotros tenemos. Un papá que no nos ve como nosotros nos vemos. Si nosotros queremos tener una relación con el Padre desde el punto de vista de lo que nosotros somos, nunca la vamos a poder tener. Porque hay padres exigentes y hay padres que le exigen a los hijos, y hay padres que van más allá y tal vez no aprendieron, no fueron enseñados. Vienen de una generación de padres estrictos y duros, y tal vez
sus abuelos, sus padres les enseñaron que tenían que trabajar duro, y por supuesto que tienen que trabajar duro los hijos, pero hay padres que le dicen a los hijos: no, yo anduve descalzo y yo comí frijoles y yo comí tortillas con sal, y vas a aprender y vas a ver lo que es bueno y tenés que pasar por eso. No, cuando un papá ama a su hijo, sabe que lo que usted pasó, usted no quiere que sus hijos pasen eso. O usted quiere que sus hijos pasen todas las adversidades que usted pasó. Si a Dios lo sacó de ahí y a usted lo estableció en otro nivel, sus hijos empiezan del nivel donde Dios lo estableció a usted. Esa es la plataforma que usted conquistó para llegar a ese nivel. Sus hijos alcanzarán otras plataformas. Por eso es tan hermosa la paternidad, por eso es tan valioso conocer a Dios como Padre. Porque cuando conocemos a Dios como un papá, que eso es lo que Dios ha querido transmitirnos siempre, que lo conozcamos como un papá, cuando logramos tener esa relación como Padre, nuestra comunión con Él será mucho más fácil. Pero el pecado nos separó de Él, a nosotros, pero no de su amor. ¿Qué nos separará del amor de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Nada. ¿El pecado te separará del amor de Dios? Ojo, que no vaya a decir: entonces el pastor dice que podemos hacer lo que querramos. No estoy diciendo eso. Pero si el pecado nos hubiera apartado del amor de Dios, a nosotros salimos, pero del pecado, ¿por qué nos escogió Él cuando estábamos en delitos y pecados? Por el amor. Porque el amor, ¿qué? Cubre multitud de faltas. Ese es el amor que no entendemos. Por eso Dios, en el transcurso de la humanidad, fue mostrándonos su amor, su amor, su amor. A veces nosotros decimos: pero es que Dios en el antiguo pacto era un Dios enojado, Dios malo, Dios serio. Y eso nos hace creer el enemigo. Pero cuando vemos a Noé en el arca para salvar a la humanidad, Dios quería que la humanidad se salvara. Y Dios le dio la oportunidad y le dijo a Noé que les avisara que iba a venir un diluvio, y Noé le avisó a la humanidad, pero no quisieron. Y se salvó los que sí quisieron. Y después Dios establece la ley. Pero la ley era una preparación para luego traer a Jesús. La ley era lo que se estableció para mostrarle a la humanidad que por sus propios esfuerzos no podían alcanzar la salvación, que necesitábamos de Dios. Es como decirle al hijo que en sus propios esfuerzos no puede salir adelante, sino que necesita un padre que lo acompañe. Y cuando Jesús viene y nos presenta el nuevo pacto, el pacto de la gracia, entonces ese pacto es atacado por el enemigo, porque el enemigo ha tratado de desvirtuar todo lo que Dios ha hecho. El propósito del enemigo, desde que fue desechado del cielo, es ir en contra de lo que Dios hace. Y el enemigo tiene unas estrategias terribles, porque lo que hace es imitar lo de Dios. Es bien fácil, si usted se encuentra con una persona en la calle que dice que él es satanista y que se congrega en una iglesia satanista, bueno, es bien fácil identificar que lo que está haciendo no es correcto. Pero Satanás ha utilizado la religiosidad, Satanás ha utilizado la religión para imitar lo de Dios y para hacer que se parezca a lo de Dios, porque de esa manera
Al hacer que se parezca a lo de Dios, de esa manera sí puede engañar a muchos. De hecho, que cada día que avanza en el tiempo, la palabra de Dios nos dice que vendrán esos tiempos donde aún los escogidos serán engañados. ¿Engañados por qué? Por algo que se parece pero que no es. Y es ahí donde nosotros necesitamos conocer lo verdadero. Conocer lo verdadero. Conocer al Padre. Y yo sé que quizás ya han escuchado este ejemplo, pero es en el banco no le enseñan a conocer los billetes falsos, porque hay tantas formas de falsificar. En un banco le enseñan a conocer el verdadero, y le enseñan todas las propiedades o condiciones de un billete. Y le dicen, este de 500 lempiras tiene esto y esto. Entonces, cuando usted mira un falso, lo conoce porque conoce al verdadero. Y hay gente que dice, no, pero es que necesitamos conocer de las tinieblas para saber contra qué peleamos. No, conozca del verdadero. Enfóquese en el verdadero y Él le mostrará cómo derrotar las tinieblas. No cómo derrotarlas, porque Él ya las derrotó. Entonces la religiosidad ha tratado. La religiosidad es la estrategia del enemigo para sacarlo del propósito. Y voy a poner un ejemplo, y con todo respeto lo hago, porque no quiero que juzgar ni señalar, solamente voy a poner un par de ejemplos. Todos en algún momento, cuando estábamos, cuando nos reuníamos, íbamos a misa, nos confesábamos, ¿cierto? ¿Alguien se confesó alguna vez? Muchos nos confesamos, ¿verdad? Ok. Y uno va con un buen corazón a confesarse y a exponer sus pecados porque quiere ser limpio de esos pecados. Pero cuando íbamos a confesarnos, primero ni decíamos toda la verdad. Mire, padre, le quiero pedir perdón porque le agarré 50 centavos a mi mamá. Pero no le decía, estoy piropeando a la vecina, eso no se lo decía. Solo le mentí. Yo cuando iba a confesarme eran los mismos pecados, que le había agarrado dinero a mi mamá, que había mentido, y como 3 o 4 que ya eran los de siempre. Bueno, dependiendo de qué tan grande consideraba el Padre los pecados que les poníamos, de esa manera era la penitencia. Y entonces lo enviaban a uno a rezar X Padres Nuestros, tantos Aves María y otras oraciones. Ahora, Raulito, ¿cuántos le mandaban a usted? Unos 10 o 15. Bueno, entonces ¿qué iba uno? Y 10 Padres Nuestros, imagínense 10 Padres Nuestros y 10 Ave María, por decirlo. Entonces ya iba uno y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que tu reino sea tu voluntad. 1. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu voluntad. 2. Y aquella desesperación por terminar ¿qué? La penitencia. ¿Y qué es penitencia? Castigo. Quiere decir que cuando yo pecaba, me mandaban donde el Padre Celestial a orarle al Padre, pero para mí ir al Padre Celestial iba castigado. En otras palabras, ir al Padre Celestial era un castigo. Por eso es que usted ve que nos ha costado mucho orar, porque
tomamos ese tiempo de oración como castigo, porque eso era penitencia. Bueno, después dice la palabra que Jesús vino para salvarnos y quitar de nosotros la culpa. Pero ¿qué nos enseñó la religión? Ay, cometí un error. Y en vez de ir al Padre y decirle: papá, me equivoqué, pero gracias porque me amas. ¿O acaso sus hijos no han ido donde usted? Y cuando un hijo va donde usted y le dice: papá, fíjate que me equivoqué, perdóname, eso quiebra el corazón de un papá. Que un hijo se acerque: papi, yo te amo mucho, perdóname que te contesté mal, perdóname que lo que te dije no era verdad. ¿Cómo reacciona un papá cuando un hijo se le acerca así? Inmediatamente: sí, hijo, no te preocupes. Pero ¿qué hacíamos nosotros? Voy donde mi padre, y me enseñaron por mi culpa, por mi grandísima culpa. Me sentía terriblemente culpable. Yo mismo me estoy condenando en la presencia del Padre. Cuando dice que más bien cuando voy a Él, toda mi culpa se va. Amén. Entonces es hermoso conocer al Padre. Es hermoso saber que yo puedo ir donde Él y que nunca, absolutamente nunca me va a rechazar. Nunca. Tengo que saber que a la hora que lo busque, a esa hora está disponible. Tengo que saber que el amor de Él hacia mí no depende de cuánto yo lo amo a Él. El amor de Dios hacia mí no depende de mi amor hacia Él. Por eso es que nosotros nos enfocamos en decirle: Padre, te amo, Señor, te amo. ¿Usted cree que el Padre sabe que usted lo ama o no lo ama? El Padre sabe cuando usted le está diciendo te amo y que ese amor es verdadero. Él lo sabe. Es que vea, yo puedo decirle a mi esposa que la amo, y ella no sentirse amada, porque mis acciones no respaldan lo que yo le estoy diciendo. Y ella puede sentirse amada sin que yo le diga que la amo, porque mis acciones la hacen sentirse amada. ¿Quién nos amó primero? Él. ¿Por qué lo amamos nosotros? En respuesta a su amor. Yo no puedo amarlo a Él sin antes saber que Él me ama a mí. Por eso es que: Padre, perdóname, yo te amo, Señor, yo te amo. Y al día siguiente estamos cometiendo el mismo error. Dice que Él nos amó y nos escogió desde antes que nosotros existiésemos. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada sobre la tierra. O sea, ni Satanás mismo, nada te puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él ya te
amó. Y nosotros, no me malinterprete, no le diga, no, pues ya no le voy a decir a Dios que lo amo. Sí, dígale que lo ama, pero que las acciones sean acorde a lo que yo le estoy diciendo. ¿Para qué fuimos creados? Pregunto, ¿para qué fuimos creados? Para adorarlo. Y ya no habían millones de ángeles que lo adoraban. O sea, Dios quería más que lo adoraran, más gente que lo adorara. Cuando usted tiene un niño, ¿por qué quiso usted que su esposa saliera embarazada? ¿Por qué la esposa quería embarazarse? Porque ustedes como papá anhelaban a ese ser para amarlo, ¿cierto? A menos que haya sido un embarazo, no que no salió, fue por accidente, no. Cuando un papá quiere un bebé, habla con la esposa, planifican y se emocionan porque quieren amar a ese ser que van a traer a la vida. O hay padres que traen hijos para que los hijos los mantengan cuando sean grandes. Si el propósito de un papá fuera traer hijos para que los hijos lo mantengan, entonces hay que tener unos 12, porque así va a estar bien. Pero uno no trae hijos a la vida para que lo mantengan. Uno trae hijos para amarlos. Es más, trae hijos y después ahí anda quitando prestado para comprar la leche y todo eso. Pero por amor. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Padre nos formó, nos estableció porque nos ama. Y nosotros lo amamos a Él en respuesta a su amor. Pero si usted no lo ama a Dios, Dios no lo deja de amar a usted. Y eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil para uno. Que alguien me ame y que yo no le corresponda. Porque llega un momento, yo no le correspondo, pero Él me sigue amando. Yo no le correspondo, pero Él me ama más. Yo me porto mal y Él se porta bien. Yo hago algo dañino y Él siempre me mira con buenos ojos. Y llega un momento en que ese amor de papá me quiebra. Me quiebra. Hasta que caigo en sus lazos de amor. Atrapado con cuerdas de amor. Él nos ama con un amor eterno. Dice la palabra que el amor de Dios es incondicional. O sea, Él no nos pone condiciones para amarnos. Dice que el amor de Dios es sin límites. Dice que el amor de Dios, por eso Pablo decía, oro para que entiendan lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo del amor de Dios. Y que aún así nuestra mente no es capaz de entender ese amor. Cuando conocemos, aunque sea una parte de ese amor, usted se va a apasionar
apasionar, yo me voy a apasionar por Él. El amor de Él hacia nosotros nos apasiona por Él. Pero entonces el enemigo viene a tratar de apartarlo de que usted conozca ese amor de Dios. Porque si usted no se siente amado, no va a responder a ese amor. Y esa es la estrategia del enemigo, que no conozcamos el amor de Dios. Dios es bueno y todo lo que hace es bueno, ¿cierto? Dios es santo y todo lo que hace es santo. Dios es puro y todo lo que hace Él es pureza. Dios es amor, Él es amor. Y todo lo que hace, lo hace en amor, aun cuando nos corrige. En cambio, el enemigo es mentiroso y padre de mentira. Todo lo que hace el enemigo es maldad. No hay nada bueno en él. Por eso es que cuando Jesús vino a derramar su gracia, se levantaron los fariseos. La religiosidad. Se levantó la religiosidad. Mire qué tremendo esto. Jesús se presentó a los fariseos y los fariseos que conocían la ley no se dieron cuenta que era Jesús. En cambio, Jesús un día va con los discípulos, va para Galilea y pasa por una aldea llamada Samaria. Justo en ese momento sus discípulos se van a buscar comida a la aldea y él se queda en un pozo. A ese pozo llega una mujer. Y esa mujer que llega ahí era samaritana. Y los samaritanos y los judíos no se llevaban, porque los samaritanos eran gentiles y los judíos pues no tenían su ley. Y Jesús le pide agua y la mujer se extraña y le dice: ¿cómo un hombre judío puede hablarle a una mujer samaritana si no hay relación? Y entonces Jesús empieza una plática con ella. Y en esa plática, primero están hablando del agua, y si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías agua. Y la mujer viéndolo en lo natural, pero tú no tienes con qué sacarla del pozo. Y están en esa plática, hablando del agua, cuando Jesús le dice: ve y llama a tu marido. Y dice uno: ¿pero qué sentido tiene si están hablando del agua y ahora le pide que llame a su marido? Y la mujer le dice: no tengo. Si nosotros hubiéramos estado ahí y nosotros hubiéramos sabido lo que Jesús sabía, le hubiéramos dicho: qué mentirosa, ¿por qué me mentís? Y Jesús nunca juzga. Jesús siempre ve lo bueno. Y la mujer le dice: no tengo. Y Jesús le dice: bien has dicho. Nosotros le hubiéramos dicho: qué mentira. Jesús le dijo: bien has dicho, porque el que tienes no es tu marido. O sea, en otras palabras, estás en adulterio. Pero se lo dijo como nosotros lo hubiéramos mandado al infierno: estás en adulterio. Jesús le dijo de una forma cortés: el que tienes no es tu marido, porque 5 has tenido y el que tienes ahora no es. Y la mujer queda sorprendida y le dice: ¿acaso tú eres un profeta? Y sabe, es a la primera persona que Jesús se le muestra como el Mesías. A una mujer adúltera, promiscua, y esa mujer
que ni siquiera era judía, fue la primera en darse cuenta de que Jesús era el Mesías. ¿Y qué provocó en esa mujer? Fue a la aldea y empezó a predicar. Hay un hombre que me ha dicho quién soy. ¿Acaso es el que estamos esperando? Y toda la aldea se convirtió, Samaria, por una mujer que no se sintió juzgada ni señalada, pero que recibió el amor de Jesús. Y ese amor la provocó para ir a hablar el mismo día. Cuando conocemos del amor de Dios, eso nos apasiona y queremos hablarle a todo mundo de que hay alguien que nos ama, que hay alguien que cuida, que hay alguien que está con nosotros. Amén. Eso nos apasiona. Pero la religión, bueno, que tenemos que seguir tantos pasos para evangelizar. Que el paso 1, que el paso 2, que el paso 3. Y que hasta como a los 2 años después de que termino, ahora sí está listo para ir a evangelizar. Usted del primer día que conoce a Jesús está listo para evangelizar. Solo cuente lo que Él hizo con usted y con eso otra gente va a venir a Cristo. No esté pensando, ¿y qué hago, pastor, para evangelizar? Deme un curso de evangelismo. Solo testifique de lo que Dios ha hecho en usted y eso va a transformar a otras personas. Hablemos del amor de Él y va a ver cómo la gente se va a quebrantar en la calle, porque hay tanta gente necesitada de un Padre. La religiosidad apaga la voz del Espíritu. La religiosidad frena la pasión porque no le conviene. Y se cambia la pasión por la emoción. Y muchas cosas a veces son emotivas, pero cuando salimos no hay pasión. Me acuerdo yo que antes en la alabanza, estaba en la alabanza yo y empezamos a adorar y adorar y mirábamos que la gente estaba un poco tranquilona ahí, y entonces ya me acercaba yo a Carlitos y le decía, mira, cantemos aquella que dice, puedo correr, porque con esa la gente se prende. Y entonces cantamos aquel y todo el mundo empezaba a correr. Después salíamos ahí, ¿y quién puso este carro atrás del mío que me dejó cuche, que no sé qué? Pero venía de puedo correr. Y allá mostrando el carácter. Y acababa de correr. Iba a correr al hermano. Vamos a entrar al mensaje. Diga conmigo, yo soy la justicia de Dios en Jesucristo. Yo soy la justicia de Dios en Jesucristo. Uno dice, pero no entiendo qué es ser la justicia de Dios en Jesucristo. Justicia es un principio moral. La justicia es un principio moral. Y la justicia, lo que me hace a mí es, o lo que hace la justicia, según secularmente, es que yo le doy a la persona lo que esa persona se merece de acuerdo a sus acciones. Eso es lo justo. Si yo trabajo 5 horas, lo justo es que me paguen por 5 horas de trabajo. Si me pagan por 4, no es justo. Y si me pagan por 6,
también uno no lo mira como, bueno, el que lo recibe lo dice que bueno, pero el otro que trabajó las 5 y le pagaron solo 5 y vio que a aquel le pagaron 6, dice, eso no es justo. Entonces la justicia tiene que ver con corresponder a lo que la persona se merece de acuerdo a lo que ha hecho. Dice la palabra en Romanos que el trono de Dios se establece en la justicia, en la paz y en el gozo. Justicia, paz y gozo son el cimiento del trono de Dios. Justicia, paz y gozo. Ahora, ¿por qué es tan importante conocer la justicia de Dios? Bueno, porque todo el reino de Dios se mueve en justicia, porque Dios es justo. Por eso nosotros necesitamos conocer cuál es la justicia del reino, porque todo el trono de Dios se mueve en eso: justicia, paz y gozo. Ahora, busque ahí 2 Corintios capítulo 5. Mire, hay tantos versículos hermosos en la Biblia. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Salmo 91, el Isaías 51 y tantos versículos hermosos. Pero cuando yo leí este versículo, digo, yo quiero hacer este versículo mi favorito, y he hecho este versículo mi favorito. 2 Corintios 5:21 dice en la traducción Reina Valera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Otra versión, Nueva Traducción Viviente: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y en la nueva versión internacional dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Yo quiero hacer un ejemplo en esta mañana. Si podemos conseguir 3 sillas, si me pueden ayudar con 3 sillas. Gracias. Gracias, hermano. Yo quiero pedirle, escuche bien, a una persona que se haya sentido muy mal en estos días, que tal vez le falló al Señor, pero dice: ay, Padre, yo te fallé, y se siente acusado, se siente señalado, se siente juzgado. Si se ha sentido mal, que venga aquí y se siente. Una persona, no para exponerlo a usted, sino porque Dios va a hacer algo maravilloso en esta mañana. Si hay alguien que se ha sentido así, mal, gloria a Dios. En solo esa actitud que usted tomó, Dios está obrando en su vida. Reconocer, ahí en el centro, reconocer cuando hemos fallado y que me siento juzgado, me siento señalado. Gracias, Espíritu Santo.
Tú eres bueno y maravilloso. ¿Me puede acompañar? Él puede acompañarme. Lo miro como una figura paterna. Eric. Raulito, ven. Aquí de pie. El Espíritu Santo ponía este ejemplo en mi corazón para exponerlo. Supongamos que estamos en un juicio. Ella es la acusada, la señalada, la juzgada. Él es la ley que lo acusa. Él es el juez justo. ¿Sabe? El juez tiene que aplicar justicia de acuerdo a la verdad. No es que si me cayó bien le voy a poner menos. No, el juez tiene que, la ley dice esto, esto y esto, y conforme a lo que la ley dice, el juez aplica la ley y condena. Y él es una persona extraña en el juicio. Está ahí escuchando el juicio. Él está acusándola a ella de que ha habido estafa continua en ella, que ha estafado mucha gente y que debe una cantidad millonaria, impagable. Ella no puede pagar lo que debe por la acusación de la ley, porque muchos se presentaron a él y le dijeron: ella me hizo esto, me hizo lo otro, me hizo aquí, y él presentó las evidencias de lo que ella había hecho, y él es el juez. De acuerdo a lo que la ley presentó, ella no tiene forma de pagar, pero si no paga, entonces va de por vida a la cárcel por estafa continuada. Y están en eso, y cuando el juez va a dictar sentencia, porque ella no puede hacerse cargo de las deudas de las personas que estafó, aparece una persona extraña. Y esta persona extraña le dice al juez que él va a pagar todo lo que ella debe para que la deje libre. Y viene él y paga todo lo que ella debía. Si él paga todo lo que ella debía, entonces, ¿qué tiene que hacer el juez? Absolverla, dejarla libre, porque la condición era o pagaba o iba presa de por vida. Pero esta persona extraña, sin conocerla a ella, sin ella conocerlo a él, ofreció pagar toda la deuda, sin ningún motivo más que ver la libertad de ella. Eso es en el ámbito natural. En el ámbito espiritual, la ley que juzga, el juez justo, el Padre Celestial. Ella está siendo acusada de adulterio, fornicación, pleitos, contiendas, iras. Según la ley, ¿qué merece ella? La paga del pecado es la muerte. Ella merece la muerte. El juez justo, el Padre, la ama, pero hay una ley que dice que si ella infringió esa ley,
tiene que pagar las consecuencias. Ella merece la muerte. Ella va a ser juzgada a morir por causa de la ley. Pero aparece nuestro amado Jesús. Y nuestro amado Jesús le dice al Padre: yo me ocuparé de su lugar. Yo tomaré la culpa de ella. Yo me hago el responsable de lo que ella hizo. En otras palabras, me hago responsable de lo que usted, 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 de lo que yo hice. Todo el pecado de la humanidad que estaba representado en ella, ella salió de ese lugar y Jesús ocupó el lugar de ella. Ella es ahora absuelta por causa de que toda la responsabilidad está en Él. Y como el juez es justo, Él tiene que morir, porque así dice la ley. Entonces Jesús muere por nosotros. Toda la justicia de Él fue recaída sobre Él. La justicia fue aplicada a Él, no a ella. Entonces, por eso 2 Corintios 5:21 dice que ella es la justicia de Dios en Jesús. Y ahora, el acta de los decretos que había contra cada uno de nosotros. El acta de los decretos que era contraria. Acusado de adulterio, fornicación, mentiras, falta de perdón, brujería, idolatría, odio, celos, deshonra a los padres, chismes, etc. El acta de los decretos que era contraria a ella y que merecía la muerte, esta acta fue quitada por Jesús. Ya no la tiene, ya no la tiene, ya no la tengo. Y esta acta, Jesús la clavó en la cruz, dice. ¿Cierto? Ahora, no es que Jesús vino y fue a la cruz y clavó el acta. Es que todo lo que aquí estaba escrito se hizo parte de Él. Por eso, cuando Él va a la cruz y todo el pecado de la humanidad estaba en Él, y toda la perversión y toda la injusticia y todo estaba en Él, Él, dentro de Él, agarró el acta de cada uno de nosotros, y dentro de Él, esa acta, Él se convirtió en esa acta, y esa acta fue clavada en la cruz, triunfando sobre los principados y sobre las potestades. Y ahora, como Él fue crucificado, dice Romanos, así nosotros también fuimos crucificados en Jesús. Y así como Él resucitó de entre los muertos, así nosotros resucitamos en Cristo Jesús, victoriosos. Y dice la palabra que el sacrificio, dice en Hebreos, que el sumo sacerdote entraba una vez por año al templo
para presentar ofrendas por el pecado una vez por año. Pero dice que nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, se hizo la ofrenda él mismo por el pecado y que lo hizo una sola vez y para siempre. O sea, que todos los pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados una sola vez y para siempre. Porque si no hubiese sido así, hoy fallé, hoy crucifico a Jesús. Mañana fallo, mañana lo vuelvo a crucificar. El sacrificio de Jesús es vigente para siempre. De una vez para siempre. Por eso el Padre nos ve santos por su santidad, justos por su justicia, puros por su pureza, a través de Jesús. Por eso es que Hebreo dice que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia, donde encontraremos el oportuno socorro. Ahora, pastor, entonces, ahora yo puedo hacer lo que quiera. No, porque el que peca deliberadamente, ese sacrificio, dice, que ya no queda vigente. Porque para que ese sacrificio esté vigente, yo tengo que estar en Jesús. Ahora, si a ella le perdonaron toda la deuda, ¿usted cree que ella va a venir ahora? Vuelvo a hacer lo mismo. ¿Cómo miraría ella al hombre que ocupó su lugar para que ella fuera absuelta? ¿Cómo lo mirará? Eternamente agradecida. Si alguien le pagara la deuda a usted, una deuda económica, ¿cómo estaría usted con esa persona? Eternamente agradecido. ¿Usted le quisiera hacer un mal a una persona que le pagó la casa cuando usted lo estaba perdiendo? Usted estaba perdiendo su casa y vino alguien y le pagó la deuda. Usted dice a ese hombre: yo le estoy eternamente agradecido. ¿Cómo le va a querer hacer un daño? ¿Cómo le va a querer hacer un mal? Pues con Jesús igual. Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Él murió por nosotros. Él sufrió las consecuencias que yo debía haber pagado. Vea, el juez no le condonó la deuda a ella. Ella salió libre, pero el juez no le condonó la deuda a ella. Lo que hizo el juez fue aplicar la justicia en él. No es que la deuda fue condonada, la deuda fue pagada. Su deuda y mi deuda fue pagada en Jesús, no condonada, pagada. Él la pagó en la cruz para que nosotros ahora fuésemos libres. ¿Qué me tiene que provocar eso? Me tiene que provocar una pasión, un amor, una llenura de Él, que donde yo mirara a ese hombre, mire, es más, no sería agradecido con el hombre que me pagó la deuda, sino con sus hijos y con los hijos de sus hijos. Estaría eternamente agradecido con Él. Eso es lo que nosotros tenemos que tener. No estar pensando: Jesús pagó la deuda, entonces ahora puedo pecar, hacer lo que quiera. No, porque el que es verdaderamente libre en Jesús, lo que menos quiere es fallarle a aquel que lo ama eternamente. Por eso la gracia no es para pecar, la gracia es lo que me apasiona por Él. Amén. Gracias. Gracias. Ahora, ¿por qué es importante entonces que yo me doy cuenta que
que, que yo soy. Mire, yo me paro al espejo y se lo digo así, abiertamente. Yo en la mañana, en cuanto voy al baño, yo me paro en el espejo y le digo: Padre, yo soy tu justicia en Jesús. Yo soy tu justicia en Jesús. Gracias por hacerme imagen y semejanza. Gracias por amarme tanto. No importa si estoy despeñado y todo, con las bolsas aquí. Soy tu hijo. Soy tu amado. Gracias por amarme tanto. ¿Qué he hecho yo para que me ames tanto? ¿Usted no se siente preferido por Dios? Usted me dice: uy, qué arrogante, pastor. No, yo me siento que soy su hijo preferido. Y usted también debe sentirse lo mismo. ¿Acaso los niños no le dicen al papá, o no le dicen: ¿verdad que yo soy tu preferido? Sí, le dice el papá. Y después viene la niña: ¿verdad que yo soy tu preferida? Sí, le dice también. A todos les dice que sí. Dígale a su papá: papá, ¿verdad que yo soy tu preferido? Sí, mi hijo. ¿Y verdad que yo soy tu preferido? Sí. A todos nos va a decir que sí, somos sus preferidos. Porque ese es el amor de papá. Ahora, si yo soy la justicia de Dios en Jesucristo, lo menos que tengo que hacer yo es caminar como Jesús caminó, hablar como Jesús habló o como Jesús habla, amar como Jesús ama, perdonar como Jesús perdona. Ese es el propósito de conocer que yo soy la justicia de Dios en Jesucristo, que yo actúe como Él actúa. Porque yo soy tu justicia, Padre, en Jesús, pero actúo injustamente. Y les digo, cuando estaba orando por esto: Padre, ¿qué tú quieres para esta casa? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres, Padre? Y con todo amor y respeto, y se lo digo porque no es para juzgar. Nadie se sienta juzgado ni señalado por lo que voy a decir. Siéntase que Dios está abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos, porque quiere lo mejor para nosotros. Y una de las cosas que he visto en las iglesias, no digo Camino Nuevo, que he visto, es que se cometen muchas injusticias. Pero uno dice: no, pero ¿qué puede ser una injusticia? Y el Padre me dio específicamente 2 o 3 ejemplos. Número 1, cuando yo le quito prestado a alguien y no se lo pago, es una injusticia. No le estoy diciendo: puede que tenga dificultades en este momento, y está bien, no pasa nada. No es que porque haya quitado prestado yo estoy mal, no, es porque quizás la persona que lo prestó lo hizo con dificultades, y tal vez uno lo hizo: hermano, ¿me puede prestar? El lunes sin falta se lo doy. Y pasó el lunes y no pasó nada. Y ya en el corazón de la otra persona queda un sentimiento. Y aquella amistad bonita empieza a deteriorarse. Si a usted le ha pasado una dificultad, no hay problema, no tenga pena, pero acérquese a esa persona y dígale: perdóneme, hermano, perdóneme, que no he podido honrar mi deuda, pero lo voy a hacer cuando yo pueda hacerlo. Y es más, a lo mejor el hermano le dice: no se preocupe, hermano,
No se preocupe, hermana, así deje eso. Pero honremos. Dios me hablaba de honrar al padre y madre. Honre a sus papás, honre a sus padres. Mis papás ya murieron ambos. Y yo digo, ¿cómo me gustaría tenerlos para poder honrarlos? Porque mi papá dio su vida por mí, literalmente, para que estudiara. Mi papá era un sastre, mi mamá una ama de casa. Yo me fui a estudiar a Tegucigalpa y todo el sustento de mis estudios salía de las piernas, porque no eran eléctricas las máquinas, eran de pedal. Y yo lo miraba a él desde las 4 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche, pedaleando en aquella máquina, haciendo pantalones para que su hijo pudiera estudiar. Y me gradué y él no me vio. Y él anhelaba ver un hijo graduado de ingeniero. Y él partió y no me vio. Y digo, ¿cómo deseara honrarlo? ¿Cómo deseara honrar a mi papá por todo lo que él hizo? Dio su vida. Él no necesitaba dar su vida. Murió joven, dio un infarto. Si usted tiene su papá, honrelos. Honrelos. Y no estoy hablando solamente de lo económico. Una plática. Escúchelos. Hay padres que ya por la edad le cuentan a uno la historia 10 veces, la misma historia. Y se la cuentan como que fuera la primera vez. Y a veces uno, sí, mami, eso ya me lo dijo. Escúchelo como que fuera la primera vez. Sorpréndate. ¿De verdad, mamá? ¿De verdad, papá? Atencionar es honra. Mi mamá padeció de Alzheimer y en los últimos años no me conocía. Y yo bendigo al pastor Merlin porque él me dijo que la mamá de él también padeció, y él me dio un consejo y yo lo tomé literal. Me dijo, métase en el mundo de ella. Pues cuando mi mamá platicaba conmigo y yo me metía en su mundo, y lo que ella me decía le seguía la corriente, y me cambiaba otra plática y le seguía la corriente, y estábamos platicando de cosas que ella incoherencias y yo incoherencias también, pero se reía y se sentía feliz. Y después le decía, mamá, bendígame, y ella no sabía cómo hacerlo. Entonces diga conmigo y póngame la mano aquí: yo bendigo a mi hijo, decía, y me bendecía. Es hermoso los papás. Me costó a mi mamá, porque no era una costumbre, me costó decirle que la amaba, porque no tenía la costumbre. Y hasta como a los 40 años, un día me determiné y dije, con mi esposa me ayudó, yo le voy a decir que la amo, No porque no la amaba, es porque no era una costumbre. Y un día la llamo, mamá, solo quiero decirle que la amo mucho, y se puso a llorar. Y tal vez en el principio le cuesta a uno, porque no es una costumbre. Pero honremos a nuestros papás, honremos a nuestros padres. No honrarlos es una injusticia,
porque dieron la vida por usted. Y no importa si fueron buenos o fueron malos, lo justo es que los honremos. Y en tercer lugar, al Señor me hablaba, el Espíritu Santo me hablaba: honra la casa, honra a tus pastores, honra esta casa, honra la palabra que aquí se da. Honrar, la palabra nos enseña: honra a quien te da de comer espiritualmente. Y no solamente con lo económico, porque a veces nosotros con eso creemos que estamos honrando. Honrar es cuando yo guardo su corazón, cuando yo no permito que nadie venga y me cuente algo negativo de mi pastor. No, yo no puedo permitir que alguien hable mal de mis autoridades. Es más, dice la palabra que tenemos que ser pacificadores. Y un pacificador es: alguien viene a contarle algo, no, mírelo de otra manera, no lo tome así, él no es así, ella no es así. Un pacificador corta, no permite. Valore la enseñanza, porque por sencilla que nosotros creamos que es Dios mismo poniendo la palabra. Y a mí me impactó tanto cuando Dios me reveló esto. Cuando Saulo perseguía a la iglesia, Jesús le sale al encuentro y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No le dijo: ¿por qué persigues a mi iglesia? Le dijo: ¿por qué me persigues? Porque el que te persigue a ti es a Jesús, a quien está persiguiendo. Cuando hablo de mi autoridad, no es de mi autoridad, es de Jesús mismo. Por eso, cuando vemos a Moisés con Aarón y María, Aarón y María ni siquiera estaban hablando delante de Moisés, estaban en una plática aparte. Como a veces platicamos: ¿a vos qué te parece eso que estamos haciendo? ¿Qué crees vos? ¿Qué pensás? ¿Y qué creo yo? ¿Qué sentido tiene esa plática? Y Dios mismo dice que los escuchó y se enojó con Aarón y María. Y usted conoce la historia, le dijo: vamos a tener una reunión. Imagínense, Dios mismo les dice: vamos a reunirnos. ¿Por qué se atrevieron? Y Moisés estaba equivocado, porque lo que ellos decían era que por qué Moisés se había casado con una mujer negrita, cusita. Y tenía razón, porque no tenía que haberse casado con ella. Pero metieron lo familiar con lo ministerial. Y Dios les dice: cuando yo le hable a él cara a cara, voy a hablar con él. Es como diciéndoles: ¿por qué se atreven si soy yo? Yo le digo: somos una familia. Somos una familia en Cristo. Que no haya nada que nos divida. Yo me puedo equivocar, pero el que yo me equivoque no significa que yo lo dejo de amar a usted. Me equivoqué, y su amor cubre multitud de faltas. Pero es mejor equivocarme creyendo que estoy siguiendo lo correcto de mi Padre,
que pararme por creer que no debo hacer. Porque cuando yo hago, y aunque esté equivocado, Dios que ve el corazón me va a salir al encuentro y me va a decir: esto es por aquí, esto es por allá, esto es por acá. Por eso el de los talentos, el que le dio 1, que le dio 2, que le dio 5, el que le dio 5 multiplicó. ¿Qué tal si al que le dio 5 los hubiera perdido? Los hubiera perdido tratando de hacer algo bueno por su amo. ¿Usted cree que el amo le hubiera dicho: los perdiste y ahora? Al que lo guardó le dijo: honremos la deuda, honremos a nuestros padres y honremos la casa. Honremos a los padres espirituales. Y no lo digo porque estoy aquí con los pastores, en cualquier iglesia. Honre a su pastor. Cuando alguien llega a hablar conmigo de otra iglesia y me llega a contar cosas, que es que mire que yo me quiero salir de ahí porque mi pastor esto, no, de su pastor no me diga nada. No me hable de su pastor, porque él es un hombre de Dios que se pudo haber equivocado, lo que sea, pero no me hable de su pastor. Porque si llega y, sí, véngase para acá, aquí, que aquí lo amamos a usted. Cuando deje de sentirse amado, entonces va a hablar de mí. Mire, la revelación puede ser sencilla, profunda o como sea. Valore. Que le invitaron a la hermana a predicar, valore lo que esa hermana predica. Es que ya me lo sé el tema que ella predica. Si yo fuera la que estuviera ahí, yo diría esto, yo diría lo otro, yo diría aquí. Déjela, que fue a ella quien la puso Dios. Tómelo, qué bueno. Y lo que usted cree que ya se lo sabe, pues practíquelo. Y para concluir, perdón que creo que me alargué, no miro ningún reloj, no sé ni qué hora es, pero bueno, cuando sabemos que somos la justicia de Dios en Jesucristo, entonces, si caminamos en esa justicia, que le puse 3 ejemplos, pero que pueden ser mucho más. Si caminamos en esa justicia, entonces es lo que la palabra dice: busca el reino de Dios y su justicia. Entonces todo te será añadido. Cuando honramos a nuestros padres, cuando honramos la casa, cuando honramos las deudas, cuando honramos lo que nosotros debemos, cuando caminamos en esa justicia, ahora entendemos entonces por qué a veces nos cuesta salir del atolladero económico. Porque hay algo que estamos haciendo injustamente, porque la palabra es clara. Y mire, yo puedo diezmar y puedo ofrendar y gloria a Dios por ello, y Dios nos sostiene, y qué bueno. Pero la justicia del reino es lo que nos habilita para que todo lo que necesitemos sea añadido. Todo, ahí dice todo. Yo camino hacia el reino, las añadiduras me siguen. Yo busco las añadiduras, el reino se aleja. Ahí le vamos a encontrar el sentido a ese versículo. Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Por eso es que yo soy la justicia del Padre en Jesús, pero eso significa que así como Él me salvó, así yo tengo que obrar en mi vida.